Zoom. Y me da mucho gusto estar esta tarde aquí en el Facebook Live para toda la gente que nos ve y la gente que nos está siguiendo y para la gente que nos va a ver en el canal de YouTube, en Rodolfo Bello, en mi canal de YouTube. Hoy estoy de manteles, ¿qué digo? Largos, gigantescos, enormes. Estoy con una persona que admiro mucho, que aprecio mucho. Es para mí un ejemplo, un verdadero ejemplo de lo que es perseguir tus sueños. Ustedes saben que a mí me emociona, me encanta, me gusta mucho esto de hablar de sueños y de perseguir tus sueños. Hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando tus lamentos superan tu sueño es cuando empiezas a envejecer. Y Esteban es una persona realmente joven porque ha vivido intensamente sus sueños. Hoy nos acompaña Esteban González. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Muchas gracias, Esteban. Esteban es un joven de aquí de la Ciudad de México. Él nació aquí en la Ciudad de México y yo lo conocí en Monterrey. No lo conocí aquí en México. Cuando lo conocí en Monterrey hace ya un tiempo, no mucho, la verdad tampoco es mucho, porque ustedes pueden ver, Esteban es muy, muy joven. Cuando lo conocí en Monterrey y empecé a platicar con él, le pregunté de dónde era y me dijo la colonia de dónde es. Y prácticamente éramos vecinos. Nada más la gran diferencia es que yo tengo como 70 años más que él. No tanto, pero soy un poco más grande que él, pero coincidimos en la misma zona. Pero nos fuimos a conocer en Monterrey. Esteban estudiaba, hasta donde yo me acuerdo, su carrera de administración de empresas. No sé si estoy en lo correcto. Correcto. Si estudiabas... estaba participando en el grupo Exporta, en el grupo de emprendedores, en los grupos estudiantiles del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Esteban era un joven, y lo sigue siendo, pero yo recuerdo que era un joven con mucha chispa, mucha energía, muy ordenado, muy organizado y que tenía ganas de comerse al mundo en esa época. Voy a empezar a preguntarte algunas cosas, Esteban. Claro. ¿Dónde naciste? ¿Dónde tomaste tus primeras clases? ¿Por qué llegaste o cómo llegaste a Monterrey? A ver, para ubicarnos por dónde andamos, en las zonas. A ver, platícanos un poco. ¿Dónde naciste, Esteban? Feliz. Yo soy de la Ciudad de México. 3 abuelos míos son, de hecho, del área metropolitana. Mi abuelo norteño, mi abuelo es de Tamaulipas, razón por la cual tengo mucha familia en Tamaulipas, Monterrey, en el sur de Estados Unidos. Y mis 2 abuelas, mi abuela materna de Tultepec, que es la sede de la pirotecnia en nuestro país, y mi abuela paterna de Santiago Tizoyuca, que es un pueblito cerca de las pirámides de Teotihuacán. Y yo crecí en los pueblos de México, crecí con nuestras tradiciones, con la pirotecnia, con la música, y esas son mis raíces. Y estudiaste, pero tú vivías por el satélite, por el norte de la ciudad, ¿no? Estudiaste sí. Tu primaria, tu secundaria por ahí, por el norte de la Ciudad de México. Totalmente. Ahí crecí hasta que a los 18 años se me ocurre estudiar arquitectura, porque es una edad en donde uno toma muy malas decisiones. Entonces, a esa edad uno tiene que escoger qué estudiar. Y entonces yo tenía en la cabeza que un arquitecto hacía mucho dinero, ¿no? Ok. Y entonces yo dije... Bueno, hay arquitectos que sí hacen mucho dinero y otros que nomás hacen tonterías. Pero fue una completa generalización y según yo así era, así funcionaba, ¿no? Esa carrera era igual a mucho dinero. Y pues, ¿en dónde quieres estudiar? Me preguntaron mis papás, mis padres maestros, y yo les dije, pues, donde mis hermanos, también una decisión muy bien pensada. ¿En dónde? Donde mis hermanos, ¿no? Yo tengo 2 hermanos mayores. Y entonces, los 2 estudiaron en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y cuando yo estudio la posibilidad de entrar al TEC, pues no había arquitectura ni en el Campus Estado de México, ni en el Campus Ciudad de México. Entonces las opciones eran Querétaro o Monterrey. Mi papá me dice, ¿por qué no te vas a Monterrey? Ya tienes mucha familia, no sé qué. Entonces así arranco irme a Monterrey, un cambio de vida muy fuerte para mí. Y lo primero que hago es que llego a hacer el examen que te hacía. Había un departamento en el TEC que te hacía estos exámenes de tu perfil hacia dónde iba. Y la psicóloga me hace una cita y me dice... Tú eres un humanista, tú necesitas estudiar relaciones internacionales, mercadotecnia o administración. Y le digo, ok, pues voy a estudiar arquitectura. Me dice, no estudies arquitectura. Es un error para ti, porque le dije, no, es que usted no me está entendiendo. Yo acabo de mudarme a Monterrey. Mis papás invirtieron un dinero, o sea, ¿no? Y 3 semestres después,
me di cuenta que yo no iba a ser arquitecto el resto de mi vida y así es como me cambió Te cambiaste administración. de carrera. O sea, sí empezaste en arquitectura y te 3 semestres, cambiaste. Robert. 3 semestres en respirador, desveladas, maquetas. Oye, en aulas 2, en el piso de hasta arriba, donde tienes que hacer maquetas y me acuerdo, había maestros muy intensos en arquitectura. Yo pedía cosas. Sí. Sin embargo, desde que entré al TEC, en la sesión de inducción que nos daban a los alumnos de nuevo ingreso, te acordarás, se ponían todos los grupos estudiantiles y yo, y todos los departamentos, etcétera, y yo llegué a esa sesión y decía, programa emprendedor. Entonces yo fui y me anoté en una lista y de ahí me invitaron a conocer la Sociedad de Alumnos Emprendedores y un año, bueno, participé, me sumé a la sociedad y un año después gané la presidencia de este grupo estudiantil. Ahí tuve el gran honor de Ahí conocerte nos y conocimos. ahí nos conocimos y ahí empezó toda esta aventura de grupos estudiantiles, que a mí me gusta decir, Rodolfo, que yo aprendí más cosas en grupos estudiantiles, o sea, fuera de las aulas que en las aulas. Y yo creo que el TEC lo sabe muy bien y Sí, muchas universidades, no solamente el TEC, ¿no? sí, y yo creo que eso pasó. Y fíjate que qué interesante. Te entiendo muy bien, Esteban. Yo estudié en el TEC Estado de México, quería estudiar arquitectura, pero como no había, pues me quedé en el TEC Estado de México a lo que hubiera. En lo Y que hubo. tú sí tomaste el reto de ir a Monterrey, que ya empieza algo bien importante, es aprender a vivir por ti mismo, a vivir en un departamento lejos de casa, lejos de papá y mamá, con una mensualidad que tienes que estirar. No es algo sencillo. Y entonces Nada Esteban sencillo. empieza a estudiar una carrera, se cambia, participa en grupos estudiantiles, empieza a conocer a muchas personas, a mucha gente, se gradúa muy bien, se gradúa con honores, le va bastante bien, empieza, y dime si me equivoco, porque ahorita vienen las siguientes preguntas, empieza a trabajar en un banco, empieza a trabajar en una organización y otra y otra y otra, pero sucede que un día Esteban dice, yo tengo que hacer algo más, esto no es para mí, y agarra todos sus ahorros, todas sus chivas, y se nos va a estudiar otra cosa completamente diferente, que le cambia completamente la vida. A ver, vámonos a esa etapa. Tú te gradúas y empiezas a trabajar. Y te estaba yendo espectacularmente bien. De hecho, hiciste una maestría, hasta donde yo tengo entendido. Fíjate que no. Empecé a participar muchísimo en todo el tema de emprendedores y fue para mí también un gran aprendizaje y mucho de lo que hice después de la carrera fue justo en todo ese tema de emprendedores. Puse una fundación, que es una fundación que hoy lleva mi hermano. Bueno, la hicimos juntos y hicimos varios proyectos con esa fundación. Después entré en un fondo de inversión como director administrativo, etcétera. Y pues yo desde chiquito me encanta bailar, ¿no? Y de hecho me acuerdo de como a los 8 o 9 años le dije a mi papá, papá, es que yo quiero ser artista, ¿no? Y me dijo, es que no puedo porque yo trabajo y si quieres ser artista yo tengo que estar pegado a ti, no puedo. Y yo, no, 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 pues yo no quiero que dejes de trabajar, ¿no? No te puedo estar llevando al teatro a cada rato, o sea. Tal cual. Pero cuando cumplo 12 años y ya me dejan mis papás moverme por mí solo, ¿no? Por mí mismo, lo primero que hago es que voy y me inscribo a un curso de tap. Y yo bailé, ¿no? O sea, ya empecé a tomar cursos y etcétera, toda la secundaria y la prepa. De hecho, cuando me voy al TEC de Monterrey, entro a difusión cultural, por una u otra cosa ya no le seguí y dejé de bailar. Y no solamente dejé de bailar, engordé, subí 30 y tantos kilos. Fue una cosa, qué barbaridad. Todos los que hemos padecido eso lo sabemos. Y eso es parte también del cambio, Esteban. O sea, yo me acuerdo, yo Sí, te conocí pues más grande, más sí, lleno, pero sí, sí. también lleno de vida. Estabas haciendo lo tuyo de emprendimiento, pero faltaba la parte del baile, ¿verdad? Un día, ¿no? Estaba en una sesión, en un curso, estaba yo en una sesión de mentoreo y de pronto me cae un 20 y todas las células de mi cuerpo me dicen, tienes que regresar a bailar. Y entonces, con esa conexión, que yo creo que es lo que había perdido una conexión con esa pasión, pues, de mi vida, un valor muy importante de expresión a través de la danza. Y entonces regreso a tomar clases de jazz, de tap, empecé a tomar entrenamiento también clásico, tuve casi un año tomando clases de ballet y después tuve la gran fortuna de entrenarme en hip hop en Nueva York y también algo de salsa.
Y me hago bailarín profesional, de hecho, ya de adulto, ya de etapa adulta, que cuando estaba en la secundaria estuve un tiempo en el CEA, hice algunas cosas, algunos proyectos, pero nunca a un nivel profesional, que sí hice de adulto, y después me hice coreógrafo masivo de algunos de nuestros espectáculos que me encanta manejar cuando son miles de personas que hay que hacer vibrar. Eso me fascina. Oye, y cuando tú decides a dejar todo, porque yo entiendo que renunciaste, que agarraste tus cosas y dijiste, me voy a ir a estudiar, pero ya más profesional, quiero entrar esto de lleno y quiero ser bailarín profesional, pues seguramente llegabas a las escuelas y había gente que llevaba 10, 15, 20, quizás 30 años bailando, y tú llevabas a lo mejor 2 o 3 o 5 interrumpidos. Tienes que cambiar tu alimentación, cambiar tu estilo de vida, adecuar todas tus extremidades, tu movimiento, ensayar 2 o 3 veces. Si ustedes han visto la película de Billy Elliot, entenderán lo que significa la pasión por el baile. Si ustedes han visto esa película, entenderán que Billy Elliot, de alguna manera, compite con su padre por seguir su pasión. Y aquí Esteban no estaba compitiendo con su padre, pero sí estaba compitiendo con su propia historia. O sea, él era un administrador exitoso, que le iba muy bien en fondos de inversiones, que le iba muy bien en la industria, y de repente es un estudiante de baile, un estudiante para ser bailarín profesional, diciéndote, seguramente algunos días te decías, ¿qué hago aquí en Nueva York? O sea, me falta de comer, debería estar buscando un empleo, pero tú estabas insistiendo en tu pasión, Tal ¿no? cual. Y sabes además que descubrí, Rodolfo, que mucha gente me lo compartió. O sea, por ejemplo, una abogada una vez me dijo, sabes que yo estudiaba, cuando estudiaba leyes en el ITAM, yo diario pasaba enfrente de Televisa y decía, yo quise ser actriz, ¿no? Y yo decía, pero es mi abogada corporativa Sí. que se está abriendo esta intimidad suya, pero que todos tenemos estas pasiones. Yo creo que también por eso nos encanta el karaoke, porque muchas personas Ok. tienen esta vena artística, pero que no nos permitimos expresar. También culturalmente no es fácil. O sea, por ejemplo, tú tomas clases de ballet en Nueva York, de las mejores academias, y tienes a el maestro de ballet, y tienes a la primera bailarina del American Ballet o New York Ballet o etcétera, y tienes a una señora de 70 años tomando una clase de ballet a lo que pueda hacer. Ok, ok. Y está muy abierto culturalmente, no, no así en México, y O creo que sea, es algo. tú de alguna manera disfrutaste eso, perdón Esteban que te interrumpa. O sea, te diste cuenta que en otros países, por ejemplo, allí en Nueva York, si estás siguiendo tu pasión, la gente lo acepta no, a lo mejor no lo promueve, pero lo respeta. Y en Sí, México tenemos muchos estereotipos. No, es que si te metes a eso seguramente eres, o seguramente vas, o seguramente bla, bla, bla. Tú estabas siguiendo una pasión. O sea, a ti te gusta bailar y te querías dedicar a bailar y estabas siguiendo tu pasión. De ahí conociste a tu socia, hasta donde yo tengo entendido. sí, justo después de eso conozco a Alejandra González Anaya, quien venía de dirigir una compañía muy exitosa de teatro danza aérea, y me dice, quiero volver a poner otra empresa Oye, ¿y de... los dos se apellidan González? Y O sea, los dos nos apellidamos González y González. González, Sí, pero no siempre son nos decían que si familiares. éramos hermanos o que sí. Pero bueno, Alejandra es una gran bailarina y coreógrafa. Yo la verdad es que la conocí primero siendo su fan y después nos hicimos muy amigos y socios. Y entonces empezamos esta empresa junto con otras personas que se llamaba Anima y después ya le cambiamos el nombre por Vuela Corp. Pero Empezó, arrancamos empezó llamándose Anima Inc. y ahora se llama Vuela Corp. Vuela Corp, Y tú correcto. ya tenías todo el know-how de cómo crear empresas. Digo, creaste una fundación, estuviste en muchas empresas. O sea, de Sí, alguna manera, todo eso te sirvió, Esteban. todo eso, sí, no, sin duda. Y la verdad es que tuvimos el gran regalo. En el 2012 viene a México, bueno, el Bicentenario de México, y se decide hacer un gran espectáculo y vienen por primera vez a México dos productores olímpicos. No hay muchos productores olímpicos en el mundo. O sea, hay, vaya, hay 7. Wow. Y Y de los 7 había 2 en México, había 2 entonces. en México que vinieron a hacer el Bicentenario de México, un gran desfile sobre Reforma y el gran espectáculo en el Zócalo. Y ellos, los productores, seleccionan a 10 directores artísticos para dirigir todo el espectáculo y una de ellas seleccionaron a Alejandra. Entonces hacemos una pieza
que se llamó Vuela México, bueno, dirigida por Alejandra, pero hacemos esta pieza y conocimos lo que son los eventos masivos y nos encantó. De ahí nos invitan a hacer la dirección de coreografía de los Juegos Panamericanos y entramos a todo este mundo de las ceremonias y de los eventos masivos en estadios, etcétera. Y los últimos años, pues hemos producido, y a mí esto me encanta decir, porque yo he tenido el gran regalo de mi vida que ha sido producir el desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México, que ha Así puesto es. el nombre de nuestro país tan en alto y con el orgullo de nuestras tradiciones, Rodolfo. Así es, así es. O sea, imagínense ustedes. O sea, le llega de repente a Esteban la chispa, decide dejarlo todo, irse a aprender a bailar, conoce a Alejandra, se hacen socios y comienzan con un pedazo, un buen pedazo, un buen trozo del espectáculo del Bicentenario en el Zócalo. Fue la Corby, la danza aérea, todo este tipo de cosas. Y de hecho llamó mucho la atención, fue muy espectacular. Es un evento masivo, es al aire libre, no es un teatro, no hay muchas de las cosas que se tienen en un teatro, pero hay otros elementos que se pueden aprovechar. Ahí conoce todo esto Esteban y de repente un día le dicen, oye, ¿y este desfile de Día de Muertos que hizo en esta película James Bond y todo eso, lo podrían hacer ustedes? Y Esteban con ese arrojo y esa valentía, esa osadía, teniendo a su socia, dice, por supuesto que sí. Se viste de charro negro, que es un gran personaje el que ya tiene Esteban, el charro negro con la calavera aquí en la cara, y la primera vez fueron más de 1 millón de voluntarios, más de 1 millón de voluntarios el primer desfile. Hoy es una tradición en la Ciudad de México, pero de esas que la gente está esperando y que ya es a nivel internacional. Lo ha hecho varias veces, ya llegaste hasta mundiales, Esteban. Platícanos esa primera vez, cómo fue, cómo se te ocurrió, cómo hicieron de alguna manera los carros alegóricos, cómo inventaron esto de que la gente misma participara. Y ahora la gente está esperando el día que va a ser, pues para arreglarse y para asistir en esta super tradición. No, bueno, nos reclaman porque hay mucha gente que quiere participar y pues no, hay un presupuesto limitado que, bueno, nos alcanza para nada más ciertos personajes, porque además, pues todos se visten, se maquillan, entonces, vaya, se requiere toda una producción artística muy seria. Fíjate que, como dices, todo empezó con la película de Spectre de James Bond, que arranca con pues, especie de carnaval de calaveras y después se ve en todo el mundo. Importante decir que esta escena entra en la película de James Bond como una estrategia de marca país, es decir, no es que se le haya ocurrido a Hollywood. De hecho, la escena estaba pensado inicialmente en la Riviera Maya para promover el destino y después, bueno, se decide que se cambie para la Ciudad de México y se graba Que es esta una escena. escena muy bien hecha, es una escena increíble. Es una Y, belleza de escena. y de hecho, todas esas, toda esa producción se quedó en México, hasta donde yo sé, ¿verdad, Esteban? Y nos lo dieron a nosotros para todo reusarlo, intervenirlo nuevamente, porque el primer desfile realmente lo hicimos con muy, muy, muy poco dinero. Y desde el primer desfile logramos más menciones de marca país en medios tradicionales y digitales por arriba de Fórmula 1. O sea, logramos catapultar el desfile a ser considerado un evento de alto impacto, al igual que Fórmula 1, NFL y Lucia del Circo del Sol, que habían sido grandes inversiones de millones de dólares por parte del gobierno de México. Y no fue así el desfile, pero es una tradición mágica. Yo la viví desde muy niño porque una amiga, una vecina, amiga de mis papás, pone una gran ofrenda. Yo creo que muchos de nosotros vivimos esta tradición en el norte no tanto, pero sin duda en el centro sur del país. Y ahora fue momento de llevarla a las calles. El primer año, como dices, tuvimos 600,000 personas, el segundo año tuvimos 1 millón de personas, el tercer año 1,800,000 personas, más la televisión, y el cuarto año, el año pasado, tuvimos 2,600,000 personas en la calle, y es una responsabilidad, Rodolfo. Yo te puedo decir, primero es una adrenalina única, pero es una responsabilidad de dar buenas noticias como país, de poner en alto el nombre de México. A mí me gusta decir que es la tradición más viva de México, porque así la siento en el corazón. Qué bonito eslogan. El desfile de Día de Muertos es la tradición más viva de México. Claro. ¡Wow, Esteban! Eres poeta. Eso está muy poético. Y además, perdón que te interrumpa, pero es que a mí me emociona mucho. Yo he tenido la oportunidad de vivirlo muy de cerca. Esteban me ha invitado y yo se lo agradezco muchísimo. La verdad es una súper, súper, súper producción.
y la gente se emociona. Y además también te pasó que salió la película de Coco, que de alguna forma Disney pone en alto una tradición tan importante. O sea, hay pocas tradiciones en el mundo en donde se entiende la muerte como la entendemos en México, como otra dimensión, como volver a abrazar a la gente que ya se fue y celebrar que estuvieron con nosotros y esos días volverlos a tener cerca. O sea, no es una ceremonia pagana, no es una ceremonia, ¿cómo decirlo? De monstruos. Es una ceremonia de alegría, de unión familiar. Y los niños pequeños y la gente grande ¿cómo decirlo? No quiero decir la palabra disfraza, porque no es un disfraz. Se costumiza, se apropia, se arregla, se pone su imagen y hay catrinas y hay charros y salen a la calle. Sí. Y el hecho de crear ese desfile no es, y la gente lo está esperando. Hubo hace 2 desfiles que inclusive algo de lluvia y la gente de todas maneras allí estaba. Sí, bueno, haz de cuenta que al contrario, ¿no? Fue catarsis, ¿no? Fue así, fue más celebración. Y yo pienso mucho en los niños, Rodolfo, porque si tuvieras la cara de los niños en el desfile, híjole, no lo puedes creer, es un regalo. Y yo digo, esa emoción y el amor que sientan por nuestra cultura y por nuestras tradiciones, ya lo vivieron y quiero que se lo lleven en su corazón para siempre. Y es una gran responsabilidad y por eso te digo que ha sido un gran regalo. Fíjate, en el último desfile, por ejemplo, estuve procurando que tuviera una muy buena experiencia el desfile porque vino el embajador de Estados Unidos en México, el embajador Christopher Landau, que ahorita acaba mucho de obviamente estar encargado en la visita de nuestro presidente a Washington, y se fue fascinado, ¿no? Y yo le decía, embajador, le agradezco mucho que nos esté subiendo en Twitter todas estas imágenes. Y dice, no, y ahorita subo más, ahorita Sí. Él es un más promotor que a veces nuestra Secretaría de Turismo, digo con todo respeto, pero el embajador de Estados Unidos adora las tradiciones mexicanas, o por lo menos las promueve muy. Sí, y este desfile es lo que ha hecho. Digo, ahorita hablabas del Mundial, fuimos en el 2018 a Rusia, y justo creo que Coco ha hecho una gran labor de explicarle al mundo qué es esto de la tradición del Día de Muertos y cómo, ¿no? La frase que tiene Frida Kahlo de que viva la vida y cómo es para nosotros una celebración de vida, porque para mí es como recordar que no nos hicimos solos, que tenemos antepasados, que hay que rendir tributo y el agradecimiento que viene con ello. Y creo que Coco ha hecho una razón, una cuestión muy importante para explicarle al mundo esa tradición. Pero fíjate lo que nos pasó en Rusia en el Mundial. Para empezar, yo nunca había ido a un Mundial y de pronto, al cuarto para la hora, pues vamos, sí logramos el Oye, pon ahí tu equipo y todo, súbelo al avión y vámonos hoy. ¿Pero cómo? O sea. No. Yo tengo para escribir una película de lo que nos tomó ese proyecto, porque además, pues Rusia, vaya, ni está cerca ni es un país fácil, las aduanas no eran fáciles, pero bueno, ese proyecto estuvo lleno de milagros y justo lo que nos pasó es que la idea original es que íbamos a salir de la Casa México. La Casa México fue un lugar que se montó durante el Mundial, en un lugar increíble, muy tradicional de Moscú, a 2 cuadras de la Plaza Roja, a la altura de la Catedral de San Basilio. Entonces la idea era... ¿Fuiste antes a ver algo o nada más te enseñaron planos? Fíjate que había ido antes porque estábamos en una licitación con el gobierno de Perú y tuve que ir antes para otra cosa y eso me ayudó para cuando nos contrataron a esta. Bueno, menos mal. Menos mal, ¿no? Sí. Sí, y entonces la idea era salir a las 4 de la tarde de la Casa México y hacer toda la procesión, o sea, la acción de desfile y llegar hasta el FIFA Park. FIFA tenía toda una instalación muy grande en la Plaza Roja frente al centro comercial GUM y frente al Kremlin. Y esto era planeado 4 de la tarde, obviamente todo lo que tomó, voluntarios rusos, etcétera, coreografiar los vestuarios, maquillaje. Tenías traductores, lo hacías en inglés, o sea, sí, debe de haber sido todo un caos, o sea, enséñale a un ruso cómo portar algo, cómo, no es algo sencillo, debe ser bien. Nada sencillo. Y a las 12 del día me habla la representante de FIFA y me dice, Esteban, tenemos que cancelar el desfile. No. Y yo, ¿cómo? No. Y me dice, es que pues hubo voces en el Kremlin
que cómo iba a haber un carnaval de calaveras bailando enfrente de la tumba de Lenin, ¿no? Que justo el FIFA Park estaba justito frente a la tumba de Lenin. Entonces, en 4 horas, Rodolfo, tuvimos que rehacer el espectáculo para quedarnos al interior de la Casa México, afortunadamente era un lugar muy grande. Durante todo el Mundial, esta Casa México albergó conciertos de la banda El Recodo, de Molotov, de OV7, de Paulina Rubio, de Márquez, etcétera. Fue el día que más entró gente a la Casa México Qué bárbaro. y logramos más de 800 notas de prensa internacionales hablando de México y hablando Sí. de la tradición de la tradición e invitando a Sí. la gente a que viniera a México, Sí. porque pues sí queremos esa derrama económica. Claro, claro. No, o sea, eso que has vivido, como tú dices, da para muchas películas. Sí. Yo siempre le he dicho a Esteban, si usted ha visto la película de Billy Elliot, es la primera parte de la vida de Esteban. Y si usted ha visto la película de Barnum, este señor que creó pues el mundo de los negocios a través del espectáculo, ese es Esteban, esa es la segunda parte, Barnum. Pero ya superó todo, ya superó a Billy Elliot y ya superó a Barnum. Porque es la verdad, Esteban. Esteban ha hecho de su vida un espectáculo. Está viviendo su propósito de vida. No solamente es un gran bailarín, es un gran coreógrafo, es un gran promotor de México. Esteban ama profundamente las tradiciones de México y ahorita es el abanderado yo diría que de la más importante, la más conocida a nivel mundial. O sea, obviamente es el mariachi y después está también pues el Día de Muertos o los Días de Muertos, que en México celebramos dos, el Día de Todos los Santos de los niños y después el Día de los Muertos adultos. Se funden en un desfile que pues en 4 años ha superado todo. O sea, tú nos decías hace rato, ha superado la NFL, ha superado el Gran Premio, ha superado la NBA, lo que tú nos digas. Y es porque en los otros espectáculos tú eres un espectador. En este espectáculo tú eres participante. O sea, aunque tú no desfiles, tú te pones ese día de muerto y tú vas a ese lugar y te sientes parte del espectáculo. Esa es parte de la magia de lo que tú haces. Que la gente Totalmente. pueda cantar, que la gente pueda aplaudir. Y además, ¿sabes qué me gusta mucho, Esteban? Que tú involucras todo. Es un espectáculo holístico. Empieza con toda la tradición de los aztecas y de Prehispánico. cómo la prehispánica, y después va aumentando y está también evidentemente todos los aspectos de las últimas notas de Coco y de todas estas cosas que son un poco más, ¿cómo decirlo? Contemporáneas. Y para los Modernas. niños y todo eso, ¿no? ¿Qué sigue, Esteban? ¿Qué sigue? Platícanos, ahora sí que dale una primicia a todos tus amigos, pero supongo que estás ya, obviamente ya preparando el que viene, que ya no tarda mucho, ya va a ser pronto, faltan unos meses, no dejen de venir a México. La gente antes venía a México para el 15 de septiembre y ahora ya está pidiendo venir el Día de Muertos por el desfile. Esa Sí. es la verdad. Sí, pues mira, la verdad es que son tiempos pues en donde todavía hay mucha incertidumbre, Rodolfo, por la pandemia. Justo derivado de la pandemia, primero con el cambio de gobierno, pues hubo muchísimas cuestiones de turismo que se frenaron y luego por encima de eso, pues viene la pandemia en donde uno de los sectores más afectados, pues Es es el entretenimiento, los espectáculos, la cultura, etcétera. Yo no sé exactamente qué va a pasar todavía, entonces todavía hay muchísima incertidumbre al respecto. Ya veremos, pero seguramente es algo que se retomará el próximo año, ¿no? Y los eventos masivos, evidentemente, pues está complicado. No sabemos Sí, si regresamos en octubre, si sí, regresamos en sí, sí. noviembre. Hacer algo en un mes no está tan fácil. ¿Tú qué estás Exacto. haciendo ahorita? Yo te he visto muy activo, pero mucho, muy activo dando conferencias, participando en la online. Hoy, ayer o antier estuviste con tu hermano hablando de emprendimiento, Sí, retomando todas estas cosas. Esteban es un gran productor, no solamente de espectáculos, también ha organizado muchos eventos muy grandes. Ha estado en organizaciones mundiales y se ha dedicado también a compartir lo que él sabe hacer. Y has estado muy activo, Esteban, mucho, muy activo. pues sí, porque lo que había que hacer era ahora migrar a ser productor digital, por un lado, pero fíjate que justo aprovechando esta pausa en los eventos y en fin, todo este cambio que, mira, yo como veo lo que está pasando es
son tiempos de cambio, son tiempos de moverse, son tiempos que hay que ser muy flexibles. Yo venía platicando ya desde el año pasado con un amigo mío, desarrollador de bienes raíces en Guadalajara, y entonces toda esta cuestión de la pandemia nos aceleró proyectos y ahorita estoy en otra cantidad de proyectos que no tienen que ver de forma directa con los espectáculos. Uno de ellos es un proyecto social increíble que espero presentárselos muy pronto porque creo que vienen retos, o sea, digo, sin duda ahorita hay un reto importante, pero creo que vienen muchísimos más retos, sin duda el año que entra todavía, y creo que va a requerir que, así como cuando tiembla todos los mexicanos nos hacemos solidarios, eso vamos a practicarlo más, pero que no sea de un día, que sea de mucho tiempo, porque yo creo que vienen tiempos de muchos retos que va a ser mejor enfrentarlos en equipo. Entonces la parte social es algo que a mí me mueve muchísimo y en lo cual yo he estado pensando en los últimos meses en qué hacer, porque creo que no nada más es dar despensas o dar un cubrebocas. Digo, claro, qué bueno que hay gente que lo haga, pero cómo hacer el cambio, hacer la gran diferencia. Y pronto les voy a estar presentando una iniciativa al respecto. Tienes toda la razón. La primera pandemia es la sanitaria, luego viene la económica, que nos está pegando a muchos mexicanos porque se quedan sin empleo, porque hay empresas, etcétera. Y de ahí viene la pandemia, yo le llamo pandemia emocional o pandemia, o sea, una cosa es no tener salud y tantas muertes, otra cosa es no tener empleo, y la otra cosa es tener incertidumbre, tener ansiedad, tener angustia, no saber qué hacer, y va a requerir de que personas inteligentes, personas proactivas, entusiastas, como tú bien lo dices, nos pongamos, si yo ya me estoy subiendo al barco, nos pongamos de acuerdo y hagamos algo entre todos, porque viene una incertidumbre muy, muy fuerte, muy... Esteban, voy a hacerte una pregunta que me gusta hacerle a todas las personas. Si recorriéramos y si tuviéramos una máquina del tiempo y si pudiéramos subir a Esteban González del 2020 a la máquina del tiempo y regresar a 20 y tantos años atrás y se volviera a encontrar ese muchacho que estaba en sus primeros semestres en el TEC estudiando arquitectura y que estaba en un grupo donde había 16,000 jóvenes y no sabía por dónde hacer y haciendo un respirador y que, etcétera, etcétera. Tú lo vieras ahí en aulas 2, bajando con sus cosas y pudieras acercarte a él y darle un consejo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a ese jovencito? Disfruta más la vida, eso le diría. Disfruta más la vida. O sea, atrévete, sonríe. Y cada día tiene que ser como un espectáculo. Tiene que ser un día que sea... Es metafórico. Yo a veces cuando, ya sabes, cuando vas a entrar al escenario y a ti te debe pasar cuando vas a dar una conferencia, hay una emoción diferente, ¿no? Yo digo, ¿cómo le puedo hacer para que esta emoción esté siempre? Para que la vida sea un escenario, ¿no? Y no nada más cuando es el escenario literal, porque en realidad eso es la vida. Es un escenario en donde hay que perform, pues con todo el corazón. Así es. Si tú pudieras repetir un día en tu vida, uno en particular, ¿qué día sería? Yo creo que sería, fíjate, en el 2004 logré traer a México la Cumbre Mundial de Empleo Juvenil. Fue una iniciativa global. De hecho, fue una campaña de 10 años que la lanzó Bill Clinton y la ex primera dama de Egipto junto con otros líderes mundiales. Fue lanzado en la Biblioteca de Alejandría. Imagínate lo que fue estar ahí en Egipto, en Alejandría, reinaugurando la biblioteca. Y la segunda cumbre mundial, esa fue la primera. La segunda la ganamos y yo me la traje a México. ¡Wow! Y cuando, bueno, tuvimos a 6,750 personas de 105 países en Veracruz, de hecho, porque lo logramos ese evento lo organizamos con el apoyo del gobernador alemán en ese entonces. La clausura, el día de clausura de ese evento de decir, ya esto se acabó, ya lo logré, ya salió, y sentir que hubo que cumplí, que hubo un compromiso cumplido, creo que es un día que lo traigo muy presente, de forma muy especial. Muy presente. Pues yo si pudiera repetir un día, repetiría la entrevista con Esteban. Lo digo muy en serio, digo, ese día es espectacular y lo que acabas de decir es que cada día tiene que ser un día espectacular
y tiene que ser abrir un telón y decir, este día tiene que ser maravilloso y lo tengo que vivir al máximo. Yo te aprecio mucho, Esteban, de veras te admiro mucho. Yo creo que eres de los mexicanos que da gusto promover. Yo lo quiero mucho, Esteban, lo promuevo mucho. Aprecio lo que haces por este país. Creo que te debemos mucho, vamos. Has puesto a nuestro país muy en alto con muy poco dinero, pero con mucho, mucho corazón y con mucho, mucho entusiasmo. Eso sí, de eso Sí. no ha faltado. Eso Dale es lo un que... abrazo también bien fuerte a tu socia Alejandra, que es también es una persona muy creativa. Yo ¿Cómo creo que no? se juntaron muy bien, es una mancuerna espectacular entre ustedes dos. A mí me encanta verte vestido de charro y me encanta ver las fotos. Me encanta cuando Esteban me comparte fotos de los lugares donde ha ido con el charro. El charro es todo un personaje. ¿Tiene nombre el charro o es el charro negro nada más? No todavía, pero estamos trabajando en eso, porque el charro va a hacer más travesuras. Y si yo les contara cómo arrancó el charro, no lo puedes creer. Pero bueno, eso... Seguramente, me imagino que alguien no, que te quedó mal y alguien no se pudo vestir y tuviste que entrar al quite o algo así. Fíjate que nos invitaron a la Fórmula 1 en el 2017. Entonces, te los platico rápido, pero hay un pit Pits. walk unos días antes. Ah, Y entonces ahí yo decido irme de charro porque, pues, nada más de travesura, ¿no? Y entonces estábamos en el encuentro de prensa internacional y yo con todos los pendientes como productor del desfile me fui al camerino y me fui, ya estaba hasta de malas, cansado, etcétera. Y en eso me ofrecen un mezcal que entró como frutzi, me ofrecen un segundo mezcal que entra como frutzi y en eso escucho el mariachi y haz de cuenta que sentí el llamado y te pusiste a bailar y a cantar. y me fui, y estaba Adrián Fernández, que era, bueno, es embajador de la Fórmula 1, y con él y el mariachi hicimos ahí la fiesta, la armamos, y al otro día, como era el evento de prensa internacional y nacional, muchos medios sacaron ese momento, y eso es como surge el charro. Wow. Pues así surgen muchas cosas, y ya me imagino todos tomándose una foto con el charro, y no puede faltar en el desfile, ¿verdad? Sí, no, no, y además es una cosa, pues te digo, icónica para... O sea, Pero Esteban, así como en el circo de Barnum, el presentador se viste todo así elegante y presenta todo, así es en el desfile. En el así desfile es. es el líder del desfile y tú Uh-huh. eres el líder del desfile. O sea, sí es cierto, surgió de repente, pero pues también está ahí por algo. Y Sí, es tu papel, eres tú. Yo y sé que no es fácil, a pude, veces no es fácil estar en la orquesta, tocar y luego estar atrás, o sea, está difícil, pero eres tú. sí, pero también en el 2018 nos invitaron a Nueva York y pude ir como charro a Nueva York y yo agarré la bandera de México y yo me fui a Times Square y yo me subí, yo puse mi bandera de México en Times Square y hay luego te comparto fotos de este momento porque yo creo que es eso, mira, yo creo que ahorita los mexicanos estamos encontrando muchas cosas que nos dividen y que si fifís y chairos y etcétera, y yo creo que hay que encontrar cosas que nos unen más que Claro, lo que nos divide, y creo que claro, nos une nuestra cultura y el orgullo de ser mexicanos. claro. Y todos queremos un México mejor, todos. No, o sea, que el que de plano quiera que México fracase, pues está mal. O sea, todos queremos que Sí. México avance y que sea mejor, y todos estamos orgullosos y lo defendemos aquí en todo. Esteban, yo sé que tienes otras cosas que hacer. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Te agradezco por miles y miles y millones de mexicanos todo lo que estás haciendo. No, Los hombre, 4 gracias. desfiles, todo lo que has hecho y espero que sean 40 más y que Dios te dé mucha salud y mucha vida y muchas, muchas gracias. Muchísimas Igualmente, gracias. Rodolfo, gracias por la invitación. Si quieren seguir la conversación en redes sociales, me pueden encontrar con el @EstebanMexican, tanto en Facebook como en Instagram. Y gracias, Rodolfo, un Es, placer y es, un honor. Esteban Mexican, no se les olvide, síganlo ahí. Si quieren ser voluntarios, ya no le escriban porque ya se está llenando. No, sí, escríbanle, escríbanle, escríbanle. Gracias, muchas gracias, Gracias. Esteban. Bye Bye bye. bye. Ya quedó. Muchísimas gracias, Esteban. Listo, pero Muchas, dice muchas que está gracias. recording. Todavía no importa ya. Déjame, le pongo.